Tras analizar las dos primeras películas de Pokémon, no podía sino acabar todo aquello que empezó Takeshi Sudo, cerrando así la trilogía guionizada por él. Y es que para mí Pokémon 3, el hechizo de los Unown, es la película perfecta de la franquicia, aquella que mezclaría elementos de tanto la película de Mewtwo como la de Lugia. Y como ya es un clásico en estos análisis, pues las versiones que nos llegaron tanto a Europa como a Latinoamérica pues tuvieron algunos cambios, y obviamente los vamos a destacar. El caso es que, ¿por qué? ¿Por qué la considero la película perfecta? Pues para mí es porque supo mezclar los temas que Sudo quería tratar, centrándose en los Pokémon y tratando conflictos de la vida real en este mundo, alejándose así de grandes conflictos como pudieron ser el debate de Mewtwo o el fin del mundo con la película de Lugia, para todo centrársenos en una pequeña niña y sus traumas. Y es que esa niña se llamaba Molly, y es sin miedo a equivocarme la protagonista total de esta película. Todo el conflicto se desarrolla alrededor de ella, sus acciones son las que modifican el rumbo y le dan sentido a lo que vemos en pantalla, y para eso fue esencial los primeros minutos de la película, porque nos profundizan en ella, en su familia y su perspectiva de todo, para que ya desde un inicio podamos entender su modo de pensar y sobre todo sus acciones. Porque lo primero que nos muestran es a Molly con su papá Spencer en su habitación, jugando, riendo y pasándola bien. E incluso como buen papá, este le contaba historias fantásticas, leyéndole libros antes de dormir. Por ejemplo, uno donde habían Pokémon de leyenda, como lo podían ser los Unown o Entei. Lo interesante es que rápidamente nos transicionan con que Spencer tiene que ir a unas ruinas, porque concretamente él era un investigador que soñaba con entender a los Unown, en conocerlos y aprender de ellos. Entonces podemos ver a una Molly que siente pena porque denota que su padre pasa mucho tiempo fuera de casa y su mamá pues está en un paradero desconocido, por lo que ella prácticamente se criaba sola. Su día a día era casi una soledad continua, y más cuando vemos que los Unown se llevan a su padre y este desaparece sin dejar ningún rastro. Claro, ya con solo esto tú sientes pena por Molly, ves que es simplemente una niña que la está pasando mal. Por mucho que posteriormente quizás haga cosas malas, no puedes culparla por ello. Y para mí esta es una de las claves del por qué esta funciona como personaje y la película funciona a la perfección, ya que así como su padre adoraba a los Unown, a Molly en sus cuentos de fantasía adoraba a Entei, porque lo veía igual de fuerte y amable como su papá. Y es ahí donde empezaría realmente la película con el hechizo de los Unown, ya que el deseo de que su padre regresara se materializó en el increíble, fabuloso y totalmente imponente Pokémon legendario Entei. Y es que esta película va de cosas tan sencillas como los deseos de una niña, porque los Unown podían volver realidad todos los deseos, y volvían realidad los deseos de una niña, los seres con más imaginación del mundo, creando una nueva realidad con sus sueños o sus pensamientos, demostrando así cómo el poder de la mente es capaz de crear un mundo lleno de posibilidades. Y es que el cómo se relaciona todo esto con nuestros protagonistas para mí también fue excelente, ya que aquí todo esto tiene un sentido, tiene un trasfondo por el cual Ash y los demás son directamente involucrados al conflicto, puesto que al inicio de la película nos muestran una imagen donde se ve al profesor Oak, a Delia y a Ash junto a Molly y su padre, siendo que todos se conocían pues porque Spencer fue alumno del profesor Oak y fue muy amigo de Delia, creando así directamente una relación entre los personajes, siendo así que todo se siente pues mucho más cohesionado y que realmente nuestros personajes están realmente afectados y preocupados por lo que le pueda suceder tanto a Spencer como a Molly. Y es justamente eso lo que utilizan para entrelazárnoslo todo, los deseos de una niña sin una mamá con una excelente mamá como lo es Delia. Y es justamente por eso que Entei secuestra a la mamá de Ash y la lleva junto a Molly, creando una base por la que Ash debe actuar. Porque sí, normalmente Ash y su mamá en la serie tienen una relación bastante curiosa, pero aquí se mostraría que él la amaba y se preocupaba muchísimo por ella, propiciando así todo el núcleo de la película, donde vemos que Ash, Misty y Brock se adentran dentro de la mansión, una que estaba creada a imagen y semejanza de los libros que leía con su papá, así como eran los Unown o Entei. Todo fue nacido de los sueños de una pequeña niña. Y hago tanto énfasis en esto porque
¿cómo puede ser que los pensamientos de una niña estén mal? ¿Cómo puede ser que desde el punto de vista de una niña que solo quiere unos padres, lo que haga pueda estar mal? Y todas estas cosas las plantea Shudo y lo hace de genial manera. Pero cuando todo para mí es súper entretenido para una película de Pokémon es cuando Ash se infiltra dentro de la mansión, con una entrada increíble usando a Cyndaquil y a Totodile, que no sé por qué, pero siempre que veo esa escena me encanta. Y es que es justamente aquí donde los recursos planteados realmente se explotan y hacen lo que una película de Pokémon debe tener. Es decir, combates, una de mis mayores quejas de Pokémon 2000. Porque se nos cuenta que a Molly le gustan los combates, pero que tiene miedo de ellos al ser muy pequeña. Pero es ahí donde nos muestran que aquí los sueños se cumplen, y si ella debía ser una entrenadora Pokémon, pues podía serlo. Y me vuelven a la Molly que tiene como 5 años en una waifu. Ay, Dios mío, a mí me llevan preso. ¿Y qué decir de mi bro, el Brock? Que no perdona una. Y es que Brock y Misty tendrían un combate cada uno contra Molly, concretamente peleas de 3 contra 3, donde se muestra claramente el poder que tiene una mente de una niña, donde sus Pokémon son extremadamente fuertes y consiguen vencer a, recordemos, 2 líderes de gimnasio, nada más y nada menos. Y todo esto construye poco a poco lo que va a decidir el todo de esta película, la batalla entre Ash y Entei, donde se trabaja otro tema súper interesante, las ilusiones. Porque Entei es simplemente una ilusión de Molly, reflejando en él la figura de su padre que ya no existe. Pero cuando menciono la palabra ilusión podemos interpretarla de 2 formas. Ilusión como algo ficticio, algo que realmente no existe, como un espejismo. O también podemos entender ilusión como aquello que deseas, aquello que tú mismo anhelas. Y Entei es justamente ambas, porque es un Pokémon que no existe, pero a su vez actúa como algo que realmente sí que existe. Actúa como un verdadero padre cuyo objetivo es solamente hacer feliz a su hija. Es por eso que se presenta como un antagonista, más no como un villano, porque sus acciones no son buscando el mal. Y obviamente Ash no era rival para él, y cuando es empujado fuera de la mansión y parece todo perdido, justamente ahí es donde aparece Charizard. Y oh Dios mío, qué escena más épica, joder. Por el momento, por el Pokémon en cuestión, que es de los más amados y de los que tienen más química por Ash, y además su combate es para mí uno de los mejores de la franquicia. Estamos viendo al Charizard de Ash peleando contra un jodido Pokémon legendario como es Entei, uno además de los más espectaculares que hay, y lo vemos pelear de tú a tú en el clímax de la película y teniéndolo todo en contra. Y es que por cosas como esta el Charizard de Ash es tan y tan querido, por su personalidad y sus acciones, teniendo, repito, para mí un combate tremendamente increíble contra un Pokémon como lo es Entei. Y por supuesto también es importantísimo por lo que representa para esta película, porque si pensamos bien en Charizard, este es un Pokémon que no estaba actualmente en el equipo de Ash, es decir, estaba en el valle ese donde tuvieron su triste despedida. Por ende es un amigo que vino expresamente a ayudarle en un momento complicado, donde la vida de su mamá estaba en juego. Y esto es importante porque los lazos que se podían formar con los amigos eran tan y tan fuertes que parecían los de una familia. Y esa es la clave de todo. Molly, con sus deseos en este mundo irreal, estaba mostrando que lo que ella quería hacer en su vida era ser entrenadora Pokémon y ser amiga de los Pokémon para convertirse algún día en una excelente líder de gimnasio, algo que quizás podía llenar esa solitud y que por supuesto solo podía hacer en el mundo real, donde esos vínculos puedan ser reales. Porque sí, los combates Pokémon a veces eran duros, pero una vez terminados, ahí es donde podría encontrar a amigos de verdad, amigos como Charizard, como Brock y Misty, como el mismo Team Rocket o como los Pokémon que ella tanto adoraba. Y es por eso que Molly renuncia a todo lo que estaba haciendo, renuncia a sus deseos egoístas y renuncia a ese mundo porque ella al fin y al cabo pues no es alguien mala y no quiere ver morir a gente por su culpa. Y por si fuera poco todo esto, la película tiene un cierre perfecto. Porque los Unknowns se están descontrolando, vemos como el mundo de fantasías está perdiendo todo el control, está totalmente desbocado.
Ash junto a Pikachu y Charizard intentan detenerlos, pero son totalmente incapaces hasta que llega Entei, quien al principio pues tampoco es capaz de frenarlos, pero todo iba a cambiar con el deseo de Molly. Como hemos dicho, todos los actos de Entei en esta película fueron en postas de ayudar a Molly, de hacerla feliz y de tratar de construir un mundo fantástico donde todos sus sueños se puedan cumplir. Pero si esos sueños ahora estaban fuera del mundo que ellos habían creado, su propósito de existencia, su propósito para seguir con vida, había desaparecido. Pero justamente por eso iba a hacerla feliz una última vez, porque si su deseo era vivir en el mundo real, él lo iba a conseguir pasase lo que pasase. Y es justamente cuando le pide que por favor crea en él una última vez como su padre, que Entei podría obtener un poder que solamente un padre puede recibir: el poder para proteger a una hija. Y es así como Entei consigue detener a los Unown y tener una despedida que a mí siempre me consigue emocionar. Y así sería Pokémon 3, el hechizo de los Unown. Aunque en la escena postcréditos en parte se hizo algo un poco extraño, que es devolver al papá de Molly e incluso a su mamá, quien en las versiones de Occidente se dijo que estaba desaparecida, mientras que en la versión original esta lo había dejado, en un caso similar al del Dr. Fuji en la película de Mewtwo, quien se obsesionó por la clonación de su hija, y aquí pues Spencer se había obsesionado con los Unown. Y sí que es verdad que en parte ese mensaje que se crea tan bonito es un pelín manchado al ver que al final en el mundo real pues vuelven a estar su papá y su mamá con total normalidad. Pero bueno, digamos que es Pokémon y si esa niña acaba huérfana y con casi varios asesinatos a sus espaldas, pues esto sería demasiado seinen. Pero si hay algo claro para mí es que esta película es una de las mejores de la franquicia y para mí una perfecta, por traernos a un Ash preocupado por su mamá, por traernos combates Pokémon de altísima calidad y que repito son necesarios al menos para mí en Pokémon, y sobre todo por los temas tan tiernos que tocan, contándonos una historia sobre los sueños, sobre los pensamientos y anhelos de una niña, el cómo el poder de la mente puede crear mundos fantásticos, y el cómo desde la perspectiva de una niña prácticamente huérfana no se pueden ver como malas sus acciones, mostrándosenos que a veces un padre también puede ser aquel que actúe por el bienestar de su hija, pese a que no tengan lazos familiares, que a veces un padre puede sacar fuerzas de donde sea para proteger a su hija, y que sobre todo tener anhelos, tener deseos e ideas fantásticas está muy pero que muy bien, pero lo que realmente a la larga te hará feliz es salir ahí fuera, hacer amigos, encontrarte a ti mismo y convertir todos tus sueños no en simplemente una ilusión, sino que convertir todos tus sueños en una realidad.